¿Ok? Entonces, a ver. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver primero la definición del mismo, ¿no? Planos de lenguaje, dice. Por definición, está constituido por dos planos, la lengua y el habla, ¿ok? Son inseparables ya que uno necesita del otro para existir. Es decir, son interdependientes. Parece ser muy similar a las características, a los planos del signo lingüístico, ¿no? Que ambos son interdependientes y que necesitan de uno y el otro para poder sobrevivir. Ok, correcto, son muy similares, ¿ya? Pero vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Planos, ¿ok? Planos del lenguaje. Primero, vamos con la definición de lengua. Dice, se define como el conjunto o sistema convencional de signos verbales usados por una comunidad vinculada histórica, geográfica y culturalmente. ¿Ok? Como tal, presenta las siguientes características. Es teórica, porque debe ser escrita y analizada en función de normas o principios dados por una comunidad más o menos fija. La lengua como sistema de signos se mantiene estable en un periodo determinado de tiempo, a nivel sincrónico, pero esa estabilidad se rompe y presenta una posible variación en un tiempo largo de tiempo en el nivel diacrónico evolutivo. Social se considera como producto creado de una comunidad lingüística. Psíquica, su estructura se desarrolla en el cerebro, donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. Eso quiere decir que es de naturaleza mental. Un poquito vamos a detener a explicar los detalles de la lengua como plano del lenguaje y luego vamos a hablar también un poco del habla, también analizar sus características, su definición dentro como plano de lenguaje y luego vamos a vincular por qué hay esas interdependencias entre lengua y habla, ¿no? En el caso de lengua, nos habla de un conjunto o sistema convencional de signos verbales, es decir, en este caso nosotros, por ejemplo, en nuestro país y en otros países similar a los nuestros, hay una lengua en común, ¿correcto? En este caso, esta lengua, me refiero al castellano, es un conjunto de signos, ¿no? De signos verbales convencionales. Es decir, nosotros hemos adoptado un alfabeto, de ese alfabeto se han desarrollado múltiples palabras y todas estas palabras son convencionales, son aceptadas y usadas en nuestra sociedad. Correcto. O sea, eso ya es una lengua. O sea, lo que nosotros usamos para comunicarnos es una lengua. ¿No? Es teórica, porque dice, ¿no? Sería escrita y analizada en función de normas o principios. Claro, pues, son las normas y principios que estudiamos todos los años de nuestra vida escolar en el curso de comunicación, ¿no? Su estructura, cómo hablas, cómo debes escribir. Eso es la parte teórica. Esa es la parte teórica de la lengua. Y esa la estudiamos todos. Son como 11 años de estudios. E incluso cuando tú quieres estudiar otra lengua extranjera, aparte o sea, puedes estudiarlo en 2 o 3 años, a grosso modo, pero igual para de alguna manera compenetrarte y poder lograr esa familiaridad al momento de usarla, como si fueras un habitante de esa localidad, pues te va a demandar años en realidad. ¿Por qué? Porque a veces o sea, tú cuando estudias un idioma tienes un conocimiento limitado del uso de esa lengua. Cuando ya la entras en práctica en la sociedad, te vas a dar cuenta de que en este caso hay formas particulares de hablarla, hay formas, o sea, y todas esas están interrelacionadas sobre la lengua. Entonces, es como acá, ¿no? Por ejemplo, cuando un extranjero
sea, la dificultad del extranjero para estudiar el español es que en este caso se va a dar cuenta de que muchas veces unas palabras en un país significan una cosa y en otras palabras significa algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Ejemplo, a ver, pongamos, ese extranjero se viene acá, ¿no? Y pues habla y usa la palabra gafas, ¿no? Para referirse a los lentes, ¿ok? Entonces, si él está en Perú muchos años, va a utilizar y va a expresar, va a decir gafas a los lentes. Pero si se va a Venezuela por algún motivo y dice gafas y lo dice delante de una chica o de unas chicas, estas se van a molestar con él, porque gafas en Venezuela es chica tonta. Entonces, el problema va a estar en que o sea, está en el significado que le están dando en un lugar con otro, ¿correcto? Entonces, esas maneras propias de expresión local no las vas a aprender en un curso de idiomas, sea el idioma que sea, ya sea alemán, sea ruso, o sea, todos tienen modismos propios, formas propias de expresar, que son convencionales también. Convencionales en un grupo determinado, en una localidad determinada. Entonces, tú puedes aprender en 2 o 3 años lo básico de un idioma, pero practicarlo, ponerlo en práctica y es, te va a demandar, en este caso, hablarlo con naturales. Y el natural te va a ir corrigiendo cada vez más ciertas formas de expresión, ¿no? Entonces, en el caso del español, por ejemplo, los extranjeros tienen esta dificultad de que en algunos lados, o sea, las palabras son totalmente, y se tienen que cuidar de lo que dicen. Lo peor, o sea, es porque o sea, las diferencias en el significado son abismales. O sea, de tal manera que una palabra dicha en un lugar puede llevarlo a él a un hecho incómodo. O sea, porque simplemente esa palabra tiene otro significado y un significado bastante raro. ¿Ok? Entonces, yendo a lo nuestro, decíamos, ¿no? Entonces la lengua es teórica porque tienes que aprender, en este caso, su teoría, sus usos, ¿no? Nosotros, para aprender nuestra lengua, la tenemos que aprender en el colegio. Invertimos 11 años o más en aprender, ¿no? Es más o menos fija, ¿no? Como sistema de signos, en este caso, es estable en un periodo determinado de tiempo. Es lo que le decía cuando hablábamos de las características del lenguaje. Decíamos, ¿no? Es mutable, es inmutable. Es inmutable porque en este caso, en el momento, o sea, nadie te va a querer, nadie te va a acompañar si cambias alguna palabra. Si, por ejemplo, al micrófono le dices ratón, nadie te va a acompañar en ese cambio que tú estás haciendo. De repente, en el futuro puede ser, pero ahora no. Todos por usos y costumbres le van a seguir diciendo micro al micrófono. Y no van a cambiar su forma de ser porque tú solamente le digas ratón. ¿Ya? Entonces, en un periodo determinado es fijo, pero luego empieza a haber unas variaciones. Bueno, les ponía creo que el ejemplo de oculus, que es palabra en latín. Pasó el tiempo y ahora es ojos en castellano. Social porque es un producto creado por una comunidad lingüística. Más o menos tiene que ver con, en este caso, la característica de arbitrario, ¿no? Que hablábamos en el signo lingüístico. Las palabras en este caso son aprobadas por convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta un hecho, se nombra algo de X manera y todos le dan su aprobación. Oye, está bien, ya, perfecto. Entonces le vamos a decir de esa manera. Y lo empiezan a usar, y ya se vuelve un modo aceptado. Es un producto creado por la sociedad porque nace de alguien, de una persona, un grupo de personas, y luego es adoptado y es usado por un grupo social. Bueno, lo que no sé si con ustedes hablaba y les decía que el famoso término chihuahua, ¿no? Que nace el apellido de una congresista que hace años se quejó
porque su sueldo, que era más de $30,000, no le alcanzaba, según ella, para nada. Entonces la gente empezó a adoptar su apellido en forma de sarcasmo, ¿no? A decir que no, pues no tenía dinero. Decía, estoy chihuahua. Y empezó eso a expresarse y a multiplicarse en su expresión, que incluso hasta preguntaron a la RAE, ¿no? A la Real Academia de Lengua, le preguntaron, oiga, ¿cómo se, o sea, cuándo un uso es aceptado por la RAE? Es cuando hay un uso en un gran número de personas, lo respondieron. Entonces, una expresión puede de alguna manera, en este caso, ser aceptado, pero con el paso del tiempo, ¿correcto? Pero es creado socialmente, para que vean, o sea, salió de un sarcasmo y lo adoptaron todos, dentro de una comunidad lingüística, ¿correcto? Y es psíquico porque su función se desarrolla en el cerebro, no sé si ustedes saben, hablaban en este caso del funcionamiento del lenguaje, ¿no? Hablamos de en este caso, de cómo es que nuestro cerebro, de alguna manera, relaciona las imágenes, el sonido con las imágenes conceptuales, ¿no? Que más o menos, en este caso, el signo lingüístico, ¿no? Que es la unión de un sonido con una imagen acústica, ¿correcto? Entonces, esas son las características de la lengua. En el caso del habla, el habla es el uso de ese sistema de signos, o sea, en el caso nuestro, en el caso del español, o sea, en la escuela, nosotros no te enseñamos el uso particular, te enseñamos el uso convencional de los signos. Te enseñamos, en este caso, el modo de usarlo, las reglas, ¿no? O sea, en este caso te enseñamos la teoría, se puede decir. El habla, en este caso, es el uso que haces de ese sistema convencional de signos, ¿no? O la, como llama el autor, materialización individual de la lengua. O sea, es el uso individual que tú haces de la lengua castellana. Tú ya sabes el sistema, el uso del sistema de signos, pero tu uso va a ser particular, ¿correcto? Es único en ese caso, entre la comunidad lingüística, ¿no? Entonces, cada miembro, ¿no? Hace un uso o emplea de una manera particular este sistema de signos. Características, es práctico. Se materializa tanto en sonidos articulados como de forma escrita, dentro del marco de una interrelación cotidiana. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? A veces habían, hace unos años, me acuerdo, había a veces incluso se ha presentado cuando empecé a enseñar acá, que por ejemplo le ponían, cuando decíamos que, ¿no? Q, U, E, muchos ponían solamente la Q y le ponían un apóstrofe, ¿no? Eso es de alguna manera, fue un uso de hace pocos años. Empezaron a abrigar el que, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, o sea, claro, obviamente que muchos no aceptamos esa manera porque creo que en todo caso no había necesidad de abrir tanto el qué, pero en ese caso muestra de alguna manera que cada uno tenemos una forma de usar el qué, perdón, de usar el nuestro habla. O sea, nosotros podemos aprender el uso teórico, pero ya nuestra forma de usarlo es diferente. Podemos tener ciertas particularidades al momento de expresarnos, de el uso de esa lengua. Eso es lo que es el habla. Por eso que los dos están interrelacionados. Una cosa es la teoría de la lengua como tal, que te va a explicar cómo su uso, ¿correcto? Cómo es cómo puedes crear expresiones y que el uso es psíquico, pero ya el uso particular lo pones tú o lo vas adaptando tú a medida que transcurre el tiempo. Es variable, dice, porque obedece al interés o necesidad de cada emisor que se determina por su educación, cultura o madurez. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tú con un grupo de amigas, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, entre las jóvenes empezaron a adoptar el término sugar daddy,
¿no? Que es el adulto mayor que a algunas jovencitas les daba dinero por compañía, ¿no? Entonces, empezaron a adoptar ese término, ¿ok? Entonces, de alguna manera, o sea, en los últimos tiempos ha surgido ese tipo de vínculos entre jóvenes, ¿no? Y de alguna manera personas adultas. Entonces, hubo la necesidad de darle un término y le acuñaron ese término que les menciono. Entonces, de alguna manera, o sea, no es en este caso, o sea, no salió de un uso teórico de la lengua, pero sí de una necesidad de expresión que se dio en el habla, ¿correcto? Entonces, el habla es un uso particular que le damos y va a estar determinado muchas veces por los niveles del emisor, ¿no? Individual, se manifiesta de manera diferente en cada integrante de una comunidad, como una proyección de su personalidad. Por ejemplo, ¿no? Yo a veces tengo la particularidad, cuando chateo, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Usar eh, los signos de interrogación, ya, o sea, antes lo ponía, al inicio ponía el signo de interrogación del comienzo y luego el final. A veces por un tema de rapidez, lo que hago es escribir la frase y luego pongo juntos signo de preguntas. Juntos lo pongo. Entonces, de alguna manera, para mí surgió es una licencia que me doy, por ejemplo, cuando le digo, ¿por qué? Porque en el chat a veces el exponer primero el signo que abre la pregunta y luego el signo que cierra, que debería ser lo normal, a veces yo siento que eso suena un poquito muy formal. Y en el chat es mayormente informal, entonces trato de que sea un poco más dinámico, en este caso, la forma de expresión de una pregunta, ¿no? Pues, o sea, no está en este caso relacionado con la lengua, pero surgió una necesidad del habla, ¿correcto? Entonces, en el habla se dan ciertas expresiones particulares, pero en este caso sí va a depender mucho de la lengua porque tienes que conocer tu lenguaje para poder saber expresar individualmente tu habla. Si tú no conoces tu lenguaje, no vas a no vas a saber utilizar el habla. Correcto, por eso se llama, por eso que se dice que es interdependiente, correcto, es interdependiente. Psicofisiológica. En tanto a su realización, implica una actividad mental, o sea, codificación, la participación de nuestros órganos, articulación de sonido y materialización de sonidos. Por ejemplo, cuando hablamos del proceso del lenguaje, estamos hablando de que en este caso intervienen nuestro cerebro, intervienen los músculos en este caso, de la garganta, ¿no? Para que puedan materializar el proceso de la comunicación. Entonces, pues, no solamente es un tema mental, sino que también es físico, intervienen partes de tu cuerpo para, en este caso, terminar de formalizar la comunicación, ¿correcto? Entonces, esas son las características de lengua y habla. Es muy parecido al tema del signo lingüístico, donde ya dos planos interdependientes que necesitan uno del otro. Es igual en el caso de la lengua y del habla. El habla, en este caso, es propio, es una expresión propia de la lengua. Pero para que tú puedas expresarte de manera particular como tú quieres, necesitas saber de la lengua. Necesitas saber, en este caso, de cómo es o sea, de el uso de la teoría de la lengua. Si no, no vas a poderlo expresar. E igual, la lengua también se nutre de las expresiones particulares del habla. Muchos términos han surgido así. Ejemplo, cuando empezó a surgir Internet, entonces se necesitaba castellanizar palabras como chatear, palabras como whatsappear, palabras como Internet. Entonces son términos que se han adoptado del español, se han adoptado del inglés. Entonces, en este caso, o sea,
pero eso surgió de una expresión del habla y que luego pasó a ser ya parte teórica de la lengua. Por eso es que los dos son interdependientes. Sin lengua no hay habla y sin habla no hay lengua. ¿Correcto? Seguimos. A ver, variaciones, esto es muy importante, ¿ya? Variaciones de la lengua, dice. ¿Qué es el dialecto? Es la variación geográfica o regional de la lengua. Esta se observa en diferentes aspectos que permiten identificar el lugar determinado de esa variedad del código. Por ejemplo, en lo fonético, que es variación en la pronunciación de una palabra. Por ejemplo, Anaí come pescado. Estoy feliz. Por ejemplo, pescado es una variación fonética de chincha. En Chincha, si tú te vas a Chincha, vas a escuchar ese tipo de variación, en este caso, fonética. ¿Correcto? Entonces, es propia de esa expresión de allá. Juelis, por ejemplo, igual es una expresión de Iquitos. Es una variación fonética. ¿Correcto? De carácter morfológico. Es variación en la estructura de la palabra. Córtame el pelo chiquitico. Una expresión cubana. Aquisito nomás. Aquisito es una expresión más allá de cuchana. ¿Correcto? Pero ahí, por ejemplo, implicó una variación de las palabras. En la estructura de la palabra. Una variación semántica. Variación de significados. Por ejemplo, qué mona. No se refiere al animal, sino mona es decir linda, ¿no? Qué linda que eres. Eso es una expresión venezolana. Qué mona, animal. Es más una expresión peruana, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, hay una variación semántica. Una variación sintáctica es una variación en la estructura del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? De la Juana su hija es. O sea, estructuralmente no es en este caso. O sea, no lo trabajamos así acá en Lima. Pero en Loreto es común. Ya es una variante, un dialecto, ¿no? Lexicológico, variación en las unidades léxicas de un solo significado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay formas de denominar al niño en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, niños es en Perú, pibe en Argentina, chaval en España, chavo en México. Entonces, hay ya palabras que determinan en este caso un solo significado, pero se dicen de diferentes maneras. Ese es el terror de los extranjeros cuando vienen a estudiar español. Es la variación, o sea, los dialectos, porque es una cosa que yo aprendí, que eso me dijeron que es así, acá no se dice eso. Entonces, por eso lloran y tienen muchas dificultades para aprender el español. En los ejemplos podemos apreciar que todos responden a una misma lengua o código llamado castellano. Sin embargo, según la variación, se puede identificar a qué lugar geográfico corresponde cada expresión. O sea, cada lugar tiene sus propios dichos, sus propias formas, ¿correcto? El sociolecto o variación diacrática es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se manifiesta en diferentes niveles de la lengua. Por ejemplo, a nivel superestándar, expresa un lenguaje exclusivo en el nivel científico, filosófico, literario, ¿no? La epistemología estudia el conocimiento. O sea, en este caso, por ejemplo, son ya niveles a nivel social, no es tanto a nivel geográfico. O sea, esto se puede dar en varias sociedades, en diferentes sociedades, ¿no? Hay una lengua exclusiva, ¿no? O sea, por ejemplo, también llamamos como jerga, ¿no? O sea, en este caso son un número de expresiones que solamente se hablan en personas que son de ese ámbito. Por ejemplo, en el ámbito científico van a haber ciertas expresiones que ellos mismos van a entender, que tú no se puedes entender porque no lo conoces, porque no lo has estudiado. Pero yo sí, ¿correcto? Entonces, ese es un nivel súper estándar. El nivel estándar se expresa con respeto
al aspecto ortográfico gramatical de la lengua. Solamente acá es respetando la parte ortográfica gramatical de la lengua. Expresión culta, no te olvides de llevar los libros. Expresión coloquial, mamá mía. O sea, en la expresión culta es un poquito, o sea, hay palabras más rebuscadas, en la expresión coloquial es más sencillo. Y el nivel subestándar es el manifiesto de palabras de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo. Por ejemplo, ¿no? El tío está en su jato, para decir ese hombre está en su casa. Expresión vulgar, ¿no? O en mosaico, una chilindrina super helenas, ¿no? Entonces, ya esa es otra expresión más, es una expresión vulgar, en ese caso, que ya es, se usa más en un ámbito íntimo, de alguna manera más privado, ¿no? En el caso de idiolecto, es conocido también como registro lingüístico, sea por razones de edad, género, ocupación o nivel nivel educativo. Ejemplo, panadero, la harina se malogró para el pan, ocupación. En el caso de médico, el paciente tiene cólera, profesión. Niño, amita, quelo un chocolate. O sea, hay palabras que se expresan de acuerdo, en este caso, a la ocupación, ¿no? En este caso, para el panadero, la harina se malogró el pan, para el pan. En el caso del médico, el paciente tiene cólera. No es la cólera de la ira, sino es la cólera de la enfermedad, ¿no? Y el niño tiene formas especiales de comunicación, ¿no? Formas especiales de manejo de sus palabras, ¿correcto? Entonces, en este caso, variantes de la lengua, dialecto, que son expresiones de una sociedad, de un lugar específico, ¿correcto? Y diolecto, perdón, sociolecto, que corresponde a variaciones de acuerdo al nivel, al factor socioeconómico o cultural, ¿no? Superestándar cuando es un ámbito más científico, más académico. Estándar cuando se respetan las normas ortográficas y gramaticales. Puede haber expresiones cultas, palabras más rebuscadas, expresiones coloquiales, palabras más sencillas. Subestándar no se respetan las expresiones gramaticales ni normativas, ¿no? Niveles populares o nivel vulgar. Y el idiolecto son expresiones lingüísticas de acuerdo al nivel, a razones de edad, género, ocupación y nivel educativo. ¿Correcto? Que es lo que hemos estado viendo en la última parte, ¿no? Por ejemplo, el panadero tiene formas de expresarse, el policía va a tener otras formas de expresarse, por ejemplo, ¿no? Siempre yo mis esposas. No es que en este caso el policía tenga esposas que las lleve todo el rato, no, no son esposas como pareja, sino son, es un dispositivo para poder enmarrocar a un delincuente. ¿Ven? O sea, las expresiones cambian, ¿ah? Palabra es la misma, esposa. Si, por ejemplo, este hombre fuera un padre de familia, mi esposa es mi pareja. Pero si es un policía, cambia por razones ocupacionales, ¿no? Cuando se refiere esposa, se refiere al instrumento para poder enmarrocar a un delincuente. O sea, de acuerdo, en este caso, a estos grados o características del emisor, puede cambiar las expresiones, pueden haber variaciones semánticas, ¿correcto? Por eso que el idioma es muy rico. Y también muy tedioso para los que estudian otras, o para los extranjeros que vienen a estudiar nuestro idioma, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es en cuanto a la sesión número 4, ¿ok? Ya hemos visto planos de lenguaje. El día jueves, que no me equivoco, tengo la clase práctica, ¿ok? Los que ya más o menos manejan, ya pueden, ¿cómo se llama? Trabajar con perdón, ya pueden imprimir sus tareas, háganlo, envíen, ¿correcto? Dime ya. Si en caso tuvieran algún inconveniente con la plataforma, porque no pueden ver o no pueden bajar el documento, me lo informan, ¿ok? Si el momento que escribes es
muy de noche o muy temprano, me esperarás unas horas y yo después voy a ver y revisaré la plataforma, ¿ok? Porque no debería ocurrir, o sea, deberías descargar tu archivo sin ningún problema, ¿ya? Solamente en esos casos voy a revisarlos. Si tuvieras algún problema con internet, avisa y avisa la hora en que se va a arreglar, porque las reparaciones demoran horas, no demoran días, ¿ya? Para poder ver si es que te doy algún plazo adicional, pero solamente en ese caso. Y tiene que haber un número, un reporte de averías, ¿ok? Entonces, para poder tenerlo en cuenta, ¿ya? En los demás casos, en este caso, ya no se, o sea, tienen que cumplir sus tareas, ¿correcto, muchachos? Bien, listo. Entonces, a menos de un minuto, agradezco por el tiempo que me han brindado para poder compartir la clase del día de hoy. Nos vemos el día jueves, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos.